a través del libro del profeta Jeremías. ¿Sí? Profeta Jeremías en el capítulo 29, para que miremos todos juntos. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y no sé si de pronto en este día te preguntaste por qué Dios permite la desgracia en la humanidad. O si de pronto te lo preguntaron, ¿por qué el Señor, por qué Dios permite desgracia sobre los seres humanos? Pero yo creo que la palabra nos da respuesta del por qué. ¿Por qué el Señor, por qué Dios permite aflicción, permite tragedia, permite destrucción o permite desgracia sobre la humanidad? Los invito pues para que busquemos en el libro del profeta Jeremías, un siervo de Dios que desarrolló un ministerio de 40 años, gloria a Dios, y que hoy en día podemos contar con la palabra que Dios le reveló aún para estos tiempos. Vemos en Jeremías 29:13, en donde dice el Señor: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Sí? En la Reina Valera dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice la palabra de Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice la palabra en el capítulo 29, versículo 13, el profeta Jeremías. Estas palabras hacen parte de una carta que Dios le revela al profeta para hacerla llegar a los que estaban cautivos en Babilonia. Jeremías fue un hombre que ministró en los gobiernos de los últimos 5 reyes en la nación de Judá, una nación que se encontraba al sur y que la capital en aquel tiempo era Jerusalén. Esta nación se precipitaba a la destrucción y finalmente fue conquistada por Babilonia. Fue conquistada por Babilonia y fue destruida en manos de los babilonios. Y por si fuera poco, el templo de Jerusalén estuvo en ruinas, quedó en ruinas, y el pueblo judío, el pueblo de Dios, fue transportado de Jerusalén a Babilonia para ser cautivo por 70 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permitió esto en aquel tiempo? Precisamente, exactamente, según el conocimiento, fue en el año 586 antes de Cristo. Ya el profeta, anticipadamente, antes de ese año, inclusive en el capítulo 2, en el versículo 19 del mismo libro, podemos ver que Jeremías profetizó. Jeremías profetizó de parte de Dios. Jeremías profetizó un castigo para el pueblo de Dios, de acuerdo al pecado y al haber rehusado el mensaje de Dios. Ya en el tiempo de lo que es el año 586, lo que ya muestra esta carta en el capítulo 29, nos damos cuenta, ¿sí?, que ya se había materializado la promesa. Ya el pueblo había sido transportado para ser cautivo en Babilonia, donde en aquel tiempo era Nabucodonosor el que estaba de rey. Entonces Jeremías manda la carta
para dar claridad de parte de Dios para aquellos que estaban en Babilonia, ya que en donde ellos estaban habían profetas y habían adivinos y les profetizaban lo que no era de parte de Dios. Así que Dios les profetiza que no se dejen engañar de los profetas, porque iban a estar por 70 años allí en Babilonia, como esclavos, como cautivos. Esto, mis amados, vemos pues lo que permite Dios a causa del pecado, de rehusar el mensaje de Dios en aquel tiempo. Dios permitió la destrucción de Jerusalén. Dios permitió las ruinas aún en el templo, y Dios permitió la cautividad del pueblo allá en Babilonia. Y después de esto viene el versículo 13 de la misma carta, en donde dice la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos la sabiduría de Dios al permitir la desgracia, al permitir la destrucción de la nación judía o la nación de Judá, al permitir la cautividad de su pueblo, porque no querían escucharle el mensaje de Dios, no querían sujetarse a Dios, no, prefirieron el pecado antes que a Dios. Así que Dios es sabio y Dios permite esa destrucción y esa adversidad para el pueblo de Dios. Dios sabe el corazón de la humanidad. Hay una parte en la palabra en donde nos enseña, inclusive en el mismo libro de Jeremías, en donde dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Déjame decirte que Dios conoce el corazón. Dios escudriña los corazones y Él sabe, Él entiende qué es lo que hay en nuestros corazones. Y por eso es que Dios permite la destrucción. Y por eso es que Dios permite la enfermedad. Por eso es que Dios permite aún hasta la muerte. Porque muchos se niegan a escuchar el Evangelio. Muchos se niegan hoy. Y muchos permiten la fornicación. Muchos permiten el pecado, que buscar del Señor de corazón, como dice el texto clave en esta noche. Porque el texto clave del capítulo 29 es el versículo 13. ¿Sí? Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Sí, está bien. Pero Dios siempre ha aborrecido el pecado. Dice la palabra también que Dios nunca cambia. Dios ha sido el mismo siempre. Hoy. Siempre será el mismo. Y Él no castiga ni con vara ni con rejo. Dios permite lo que estamos viendo, mis amados, en Cristo. ¿Sí? Dios permite todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Para llamar la atención, para crear la necesidad aún del mismo pueblo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, mis hermanos, que en estos tiempos aún muchos hijos de Dios se han apartado de los caminos del Señor. Aún mucho creyente les gustó más el mundo. Prefirieron la vanidad del mundo, prefirieron lo que el mundo ofrece, el pecado, la vida fácil. Pero como les decía antes, que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Que desafortunadamente Dios tiene que permitir situaciones adversas en la humanidad
para que le busquen de corazón. ¿Y por qué el corazón es lo que Dios anhela Dios anhela en nosotros? Porque es que en el corazón están las actitudes, en el corazón están los sentimientos, en el corazón están las emociones, ¿sí? Y hay un proverbio que me gusta mucho y creo que encaja en este mensaje de la palabra, y es el siguiente: hijo mío, entrégame tu corazón y miren por tus ojos mi camino, dice aquel proverbio. Dios quiere un corazón rendido. Dios quiere un corazón alineado a su diseño. Dios quiere un corazón puro de parte de nosotros y del mundo entero. Así que, mis amados, este es un tiempo para mirar lo que hay en nuestros corazones, hermanos. ¿Qué hay en nuestros corazones en este tiempo? ¿Qué falta por desechar? ¿Qué falta por eliminar? ¿Qué será aquello en el pueblo del Señor que no es de agrado a Él? Porque sabemos, para nadie es un secreto, que en estos últimos tiempos el pecado ha venido creciendo en la humanidad. Y Jesucristo lo profetizó. Por eso dice el Evangelio que sería más tolerable el castigo para Sodoma que para esta generación. ¿Y de cuál generación estaba hablando Jesús? Estaba hablando de esta generación, de la última generación. Así que, mis amados, que la situación tiende a ser difícil, sí, pero creo que en este tiempo debemos reflexionar, debemos examinarnos nosotros mismos y empezar a eliminar lo que no me representa como hijo de Dios, lo que me hace tropezar, lo que me hace ver visto delante aún del mundo, de la humanidad, porque somos cartas leídas en este mundo. Somos luz del mundo en el momento que nacemos de nuevo. Somos luz del mundo cuando estamos a Jesús. Desde ahí se supone que todo cambia. Y vuelvo y le digo, esta situación de pandemia o de enfermedad, como le digamos, es algo que Dios ha permitido para tocar el corazón no solamente del pueblo del Señor, sino de toda la humanidad, de todas las naciones completas. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo corazón, dice la palabra, ¿sí? Miren lo que sucedió con el pueblo en aquel tiempo. Se negaron a escuchar la voz del Señor, prefirieron el pecado, prefirieron la vida fácil. Ahora Dios permite la destrucción de la nación, ahora Dios permitió la cautividad en manos de Nabucodonosor en aquel tiempo, por 70 años, con la idea de que le buscaran, con la idea de que hubiera un arrepentimiento, con la idea de crear una necesidad de sometimiento al Señor. Este es el mensaje de la palabra. Esta es la respuesta del por qué Dios permite adversidad en la humanidad. Es la misma palabra que nos da la claridad. Es la misma palabra que nos confirma el por qué hay tantos millones o miles, no sé cuánto irá la cifra ya, si ya irán millones los muertos en este tiempo por causa de este virus.
pero sí sé que el mundo, el panorama mejor, parece empeorar. Por esto que el Señor ha permitido. Dios tiene el control de todo. Y yo sé que vendrán cosas maravillosas después de esta situación adversa para el mundo. Yo me uno a los que creen, a los predicadores en estos tiempos, en donde dicen que vendrán grandes avivamientos. Yo creo que sí, mis hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque es el dolor el que va a llevar a la humanidad a los pies del Señor. Es el dolor, es la necesidad, es la destrucción, es la muerte, la enfermedad, que va a tocar el corazón del ser humano y que lo va a llevar a los pies de Cristo, donde tiene que estar. Es el dolor que va a llevar al descarriado, al hijo pródigo. Es el dolor que va a hacer que muchos ministerios que están dormidos se activen y se desarrollen gloriosamente como el Señor Jesús. Miren, mis amados, este es un tiempo, como les dije, para reflexionar, para desechar lo que estorba como hijos en Cristo, como hermanos en Cristo y como hijos del Señor. Este es un tiempo para prepararnos también para lo que se viene. Preparémonos como el Señor Jesucristo, que también estuvo en cuarentena. Para ir terminando este corto mensaje, que ya me estoy pasando el tiempo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Allí fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Y fue preparado, porque dice la palabra que ayunó 40 días para después desarrollar un ministerio glorioso. El Señor aprovechó el tiempo. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu lo aisló del mundo. El Espíritu lo alejó de la sociedad. Un momento previo para desarrollar lo que se venía. Y era ese tiempo glorioso en donde Él iba a desarrollar el ministerio, el llamado del Señor. Así que, mis amados, vamos a prepararnos en el Señor. Vamos a desechar y a meditar en la palabra. ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué? La palabra nos la enseña, la revelación del Dios Altísimo. Dios nunca cambia. Dios siempre ha sido el mismo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, me dieron 10 minuticos para esta noche. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Dios me les bendiga grandemente. Y quiero decirle a los que todavía son fieles en la obra del reino, que Dios les va a multiplicar las dádivas, que el Señor tiene en cuenta el tiempo de fidelidad. Aquellos que todavía dan el diezmo, que todavía dan la ofrenda, déjenme decirle que Dios tiene en cuenta tu fidelidad, tu amor por la obra del Señor. Dios te va a bendecir. Y cuando el mundo diga que estamos en escasez, cuando el mundo diga que no hay empleos, que hay hambres, que hay situaciones difíciles, déjame decirte que el Señor te va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Dios va a honrar a los que honran su obra, aún en los tiempos difíciles, mis amados hermanos. Así que les bendigo en el amor del Señor hasta ahora de la noche. Shalom de Dios para todos.